días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Reanudamos el programa hoy 9 de enero de 2023 después de 3 semanas de receso. Con Carlos José Hurtado y con Byron José Baltodano cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. Quien vive en Nicaragua, gente que no vende patria, me olvidé de la frase de Santos López, ando todavía encerrado, ¿me entendés? Bueno, evidentemente hablaremos de lo ocurrido ayer en Brasil, pero es inevitable registrar el fallecimiento de muchos compañeros a lo largo de las últimas 3 semanas. Mucha gente falleció, la inmensa mayoría por razones de enfermedad o por la edad. Pero es impresionante, todos los días nos enteramos de alguien de la vieja guardia que van falleciendo. Por supuesto, el fallecimiento de Blanca Segovia Sandino Arao fue sorpresivo porque a pesar que ella ya tenía 89 años, era una mujer que parecía que su salud no estaba quebrantada, pues tenía los males de cualquier persona a su edad. Pero no nada anticipaba que fuese inminente su fallecimiento. Muy lúcida, con sus recuerdos intactos, hija de 2 héroes nacionales, el general de generales Augusto Calderón Sandín y de Blanca Estela Arauz. Y en aquel momento causó un gran impacto, pues. Como todos sabemos ya, sus funerales se realizaron en San Rafael del Norte y descansa al lado de su madre, a quien no pudo conocer. Recordemos que Blanca Estela fallece al dar a luz a Blanca Segovia, lo cual dejó en una grave depresión a Sandino en aquel momento, en junio de 1933. También falleció un antiguo compañero de trabajo que conocimos en los años 80, Tito Leiva, poeta, escritor, periodista, radiólogo. A Tito lo conocimos a mediados de los años 80. Él fue el fundador de una radio que tuvo mucho éxito en su momento, Radio Paz, de música tranquila. Luego fue trasladado a dirigir la emisora 13 de octubre en San Carlos, Río San Juan. Estuvo con nosotros aquí en la radio en Sin Fronteras cuando era una revista a finales de los 80, la primera parte de los 90, y luego quedó vinculado a la radio con distintas cosas y en los últimos años con un microprograma que él realizaba y se transmitía poco antes de las 2 de la tarde, que se llamaba Gente de Palabra, que después lo pasó también al Canal 6 de televisión.
Y Tito, si bien estaba aquejado de algunos males, tuvo mucha mala suerte en los últimos meses de su vida. Pero de verdad muy mala suerte. Imagínate vos que lo atropelle una bicicleta. Saliendo de su casa, iba a cruzar la calle, lo atropelló una bicicleta, le fracturó el brazo, lo tuvieron que operar. Yo creo que ese es uno de los... A mí me atropelló una bicicleta una vez. Son muchas primaveras. Pero de verdad que es mala suerte porque te atropella una bicicleta. Y luego, pues, algunos inconvenientes en la atención de sus problemas de salud. Hasta que finalmente, o sea, estamos hablando que el 23 de diciembre estaba en una actividad con varios poetas, incluyendo a José David Barrera, que estaba presentando su poemario, y él fallece 6, 7 días después. No, ¿qué? 5 días después, el 28 de diciembre. Y cuando a mí me lo informó una compañera, una poetisa, y yo me quedé, pero porque estaba previsto que habláramos por teléfono al día siguiente, que era viernes. Ese día teníamos que hablar para determinadas cosas, pues. En fin, Roberto José Leiva López, Tito Leiva, tenía 68 años, estaba entero Tito. Tenía un humor particular. Solíamos conversar ahí en la recepción cuando venía a grabar su programa. Luego falleció también el trabajador del arte, podríamos decir, guardián de la naturaleza, Alan Bolt, de una dilatada trayectoria en el arte. Fue bailarín, triunfó en Canadá como bailarín en los años 70. Estuvo en el Frente Sandinista a finales de los años 60, a principios de los 70. Recuerdo que él me contaba que había estado en Cantimplora, que queda en el municipio de Belén, una comunidad del municipio de Belén, donde había también una comunidad indígena, no sé si sigue. Y probablemente ahí nació su profunda identificación con las comunidades indígenas, y trabajaba de cerca, sobre todo con las comunidades de Mozonte, Cumapa, esos lados. Y después del Mitch, creo que fue como para el 99, por ahí, 2000, que fundó un centro de protección a la naturaleza en el macizo de Peña Blanca. Ahí se refugió. Buen bailarín de folclore, gran conversador, Alan Bolt. Y ahí mismo en Matagalpa ha muerto mucha gente últimamente. Ahí murieron la semana pasada 2 compañeros de una gran trayectoria. César Augusto Cisneros Jarquín, a quien todos conocían en Matagalpa como Cisneritos. Él y su inseparable Nelly, su esposa de toda la vida. Margín Gutiérrez recordaba que Cisnerito fue el primer jefe de tránsito de Matagalpa, y él mismo se ponía a dar la vía, como era jefe de tránsito, pero él se ponía a dar la vía en las calles de Matagalpa, andaba en su bicicleta. Una vez, dice Margín que una vez se fue contra la vía en una de las calles, entonces él mismo se multó por conducir contra la vía. Lo recuerdan mucho en el seno de los veteranos trabajadores de la salud, a quienes ayudó a sostener su huelga en los años 73, 74. Desde entonces, involucrado en las luchas populares. Y el pasado 4 de enero, es decir, hoy hace 5 días, murió otro gran compañero,
poco conocido en términos nacionales, pero en Matagalpa los sandinistas sí lo conocían, Mario Alaní. Mario Alaní Altamirano. Mario empezó con Walter Mendoza. Estamos hablando de que eso fue hacia el 75, 76, en el movimiento cristiano, en el movimiento estudiantil. Y desde entonces, pues, la insurrección de los niños, etcétera, etcétera, pues en todas las luchas de Matagalpa. Le leía, creo que Alexa es la que lo escribe y creo que tiene razón. No era general, pero podía haberlo sido. Fíjate que esto es importante. Hay muchos compañeros y compañeras, pero muchísimos compañeros y compañeras, que si ellos se hubieran quedado en el ejército en aquel momento, hubieran llegado a generales. Claro que sí. Incluso algunos desde un principio hubieran sido generales, porque eran jefes militares de extraordinaria trayectoria. Lo que pasa es que también ahí hubo mucho personalismo de parte de Humberto Ortega cuando era jefe del ejército y puso de generales a un montón que no lo merecían, solo por su apellido. Y la Chapio ya se quedó sin esos rangos, pues. Te voy a dar un ejemplo, pues, si se hubiera quedado en el ejército la comandante Ana Julia Guido, claro que hubiera sido una general desde un principio, si no hubiera habido tanto machismo también, ¿verdad? Por ejemplo, pues. Y así muchos otros compañeros, pues. En fin, Mario era uno de ellos, pues. De manera que enviamos condolencias a toda la familia de todos los compañeros. Y quiero también registrar el fallecimiento de un médico al cual yo conocí, porque era un extraordinario oftalmólogo. El doctor Luis Ernesto Flores Vivas, el doctor Flores. Lo conocí gracias a María Luisa Atienza, cuyo aniversario recordamos el 26 de diciembre. Ya son 13 años que asesinaron a María Luisa. Y el doctor Flores era su médico. De los ojos, obviamente, ¿verdad? Pero qué hombre más concienzudo, minucioso, escrupuloso, platicón, agradable. Y no parecía tener los 85 años con los cuales falleció. Vos hablabas con él y para nada. Siguió trabajando, creo que hasta un poco antes de fallecer, porque tuvieron que internarlo de emergencia. Pero trabajaba. La última vez que tuve oportunidad de verlo fue en diciembre, pero él no estaba. Pero me dice su hija, es que se le descompuso el carro, pero ya viene para acá, pero ya no tuve tiempo de saludarlo, pues. Al doctor Flores Viva, hermano de Sócrates Flores. Y de verdad que me sorprendió su fallecimiento. Es que vos lo veías y era imposible pensar que ese hombre estuviera enfermo. De los grandes oftalmólogos de este país. Toda una escuela. Su hija va por ese sendero, toda una eminencia a nivel internacional. Bueno, son las 6:46 que tenía que comentar, porque son gente que a la que uno conoció, de todos ellos, a todos los conocí. No, a todos no, a Cisneritos ni a Mario Alaní no los conocí. Sabía quiénes eran nada más. Bueno, hablemos pues un poquito de lo que pasó en Brasil y vamos a aprovechar lo que pasó en Brasil para tirar pinceladas sobre la coyuntura latinoamericana y mundial. Primero, resumamos los hechos. Jair Bolsonaro evita entregar el poder a Lula y se va para Estados Unidos 3 días antes de la toma de posesión del 1 de enero. Se va para Florida. Porque ahí vive también su gran brother, ¿no? Donald Trump. Pero él, desde que él perdió las elecciones, él dejó
Y de antes, después de la primera vuelta. Incluso si te vas más atrás, antes de que se celebraran las elecciones, él dejó sembrada la duda entre sus partidarios de que él podía perder las elecciones si las perdiera porque se las robaban. Y desprestigió al sistema electoral brasileño durante muchos meses. Y después dejó sembrado de que él no iba a quedarse con los brazos cruzados frente a lo que él estimaba era un fraude. La base política de Bolsonaro es sumamente diversa. No podemos ubicar en la base bolsonarista a los opulentos nada más. Hay un sector de los opulentos que son los que financian eso, los terratenientes principalmente, los madereros, los militares obviamente. Esos son los principales sectores, digamos, de la élite brasileña que respaldan a Bolsonaro. Pero él tiene una base popular muy fuerte, muy fuerte. 50 millones de brasileños, poco más. Y vos no podés hablar de que son 50 millones de ricos, ¿verdad? Absurdo. Un país con una desigualdad social extraordinaria, o sea, una cosa escalofriante. La desigualdad social de Brasil o la de Colombia o la de México, son verdaderamente escalofriantes. Pero bueno, entonces ahí hay muchísima gente empobrecida, pero que tiene una característica que lo une: el fanatismo religioso. En Brasil, a partir de los años 80, de la mano de la dictadura brasileña, de los finales de los 70, principios de los 80, de la mano de la dictadura militar brasileña, empezaron a proliferar las sectas, las denominaciones evangélicas, pero de lo más variado que te puedes imaginar, cualquiera. Ahí es, por ejemplo, Pare de Sufrir, que es una secta, a la cual han expulsado y incluso han quemado sus templos en varios países de África, hoy en Dominicana, por ejemplo, ¿no? Pero es que son miles de iglesias que se caracterizan por su fanatismo. Es decir, el que está con ellos son los únicos que tienen derecho a salvarse, son los únicos buenas personas, son los únicos que pueden mandar. Un fanatismo terrible, que no oyen razones de ningún tipo, además. Ayer en el ingreso a Planalto, ahí en la explanada de los ministerios, ahí están ubicados las sedes de los poderes. Entró un hombre de rodillas con una Biblia. Solo recordé a Camacho, el fascista que está preso. Por fin se puso los pantalones de Luis Arce y está preso ahí en Bolivia. Porque algo parecido pasó en Bolivia cuando le dieron el golpe a Evo. O sea, el fanatismo religioso, cualquier fanatismo deportivo, religioso, político, cualquier fanatismo es pernicioso. Pervierte la vida social, la vida política de cualquier país del mundo. O sea, vos ves el fanatismo más retratado en el deporte, cuando ves esos fanáticos que se golpean unos contra otros por un partido, o por un gol, o por un penalti. Y hay muertos por eso. Y uno dice, chucho, ¿en qué estamos? Po? Pero también hay otros tipos de fanatismo, hay mucho fanatismo. Po. Y no solo hay fanatismo de sectores evangélicos, y son sectores, no son todos los evangélicos, son sectores. También hay fanatismo entre los católicos. Pero fanatismo, que no se puede tocar un cura porque es cura, avión. O fanatismo también entre los hebreos o entre los musulmanes. Y no, vos no podés decir que todos los musulmanes son fanáticos.
Hay un sector de los musulmanes que son fanáticos. Entonces el fanatismo pervierte, embrutece. Y hay mucha de esa multitud de bolsonaristas que han sido engañados, que han sido bombardeados con mentiras, además dirigidas a tener un comportamiento como el que vimos ayer. Entonces es una base muy diversa de distintos estratos sociales, pero con un pensamiento derechista muy definido, capaces de hacer cualquier cosa. Y es una base que la han formado deliberadamente de esa forma, no es fortuito. Esto es importante, ¿verdad? Entonces, una de dos. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Bueno, ayer, desde el día de creo que fue el 30 de octubre, ¿no? La segunda vuelta. Desde ese día se instaló un campamento de bolsonaristas frente al cuartel del ejército ahí en Brasilia. Y no dejaron. Y desde ahí hacían hostigamientos contra distintas cosas, pues. Pero habían campamentos semejantes en otras ciudades de Brasil. Recordemos que Brasil es un país gigantesco. Tiene más de 200 millones de habitantes. Ahorita pensar en eso, pues. Y entonces hostigaban a sindicalistas, a luchadores sociales, a gente del Partido de los Trabajadores, a la policía, al ejército, según donde estuvieran. Bueno, una actitud sumamente provocadora y violenta, ¿verdad? Entonces, ayer tenían previsto hacer su meeting y alguien tomó la decisión, después vamos a hablar de eso, y deciden marchar hasta la plaza de los ministerios. Traspasan las barreras de seguridad, ingresan a los edificios y hacen verdaderos destrozos. Se robaron hasta una alfombra, que dicen que era una alfombra de la reina no sé qué cosa. En Brasil la burguesía brasileña tiene metido en su jupa que la monarquía era una gran cosa, pero bueno. Entonces hay duelo ahí porque robaron una alfombra, pues, destrozaron el mobiliario, etcétera, pues. Eso fue todo. Un detalle importante, no iban armados. De palo sí, pero no llevaban armas de fuego. Detalle importante. Y no es menor, porque en Brasil con Bolsonaro autorizó que cada persona podía tener hasta 5 armas de fuego en su poder. Ya eso lo eliminó Lula. Y la venta de armas se multiplicó en Brasil. Hay muchísimos, millones de brasileños armados. Pero no iban armados. Primer detalle. ¿Verdad? O sea, se dedicaron a hacer actos de vandalismo. A destruir por destruir. Vidrieras, muebles. Pero, ¿cuál es su petición? Que los militares tomen el poder. Esa es su petición. Y después, la inmensa mayoría se retiró. Una parte, pequeñísima parte, está presa. No más de 200. Ahora vendrá seguramente la redada. Entonces, después Lula estaba en Sao Paulo, en una ciudad del estado de Sao Paulo, donde hubo mucha lluvia, mucha inundación, hubo muertos, hubo mucha destrucción. Entonces andaba en eso él. Y estando ahí es que ocurren los eventos en Brasilia, que es la capital. Recuerden que la ciudad de Brasilia fue hecha para ser la capital de Brasil, fue diseñada en 1960 por ahí. Es una zona semidesértica sumamente seca. Para poder tener medio humedad y tuvieron que inventarse un lago. Y fea, esa ciudad es fea. Es árida, es como te dijera yo,
no es agradable, pues. No es una ciudad bonita para nada. No tiene calidez humana. Una ciudad para burócratas. Bueno, entonces andaba en Sao Paulo, que queda al sur. Y desde ahí empezó a tomar medidas. Fíjate bien, mira, veamos alguna cosa. Aquí una de dos o una de tres. Fue una acción de propaganda, nada más. Esa es una posibilidad. 2. Fue gente que se le descontroló a Bolsonaro y se le fue de las manos. Otra posibilidad. Y 3, que yo creo que es la más importante y probablemente es la que va a terminar siendo la realidad, creo yo, es que no fue sincronizado. Ahí le falló a los bolsonaristas, les falló el ejército. Yo creo que le faltó la sincronización y el ejército no salió. No salió en ningún sentido, ni a irse a tomar el poder, ni tampoco a defender el poder establecido. Ninguna de las dos cosas. Y la policía, que depende del gobernador de Brasilia, la policía se quedó sin hacer nada. Excepto un pobre policía que iba de la policía montada, iba en su caballo y le pegaron una cachingueada, hermano, de padre y señor mío, al caballo también. Hay un video de eso. ¿Verdad? Pero después, incluso vos ves dentro del edificio, creo que es el del Congreso o del Tribunal de Justicia, no recuerdo, no creo que es el del Congreso. No, está un guardia armado, platicando con todos ellos. Si hubiera sido si los que ocuparon la plaza, la explanada de los ministerios en Brasilia, hubieran sido sindicalistas, o el movimiento Sin Tierra de Brasil, o indígenas, les hubieran pegado, no solo una paliza, los hubieran matado. Esa es la gran diferencia. Pero como son partidarios del ejército y de la extrema derecha que gobierna Brasilia, entonces los trataron con cariño, platicaban con ellos, los dejaron pasar, no hubo disparos. Ayer no hubo disparos de ningún lado. Entonces vos decís, hombre, eso pasa en cualquier país del mundo, la policía se les pone enérgico y si tiene que disparar, dispara, porque se trata de la sed del poder. Entonces ahí hay connivencia, obviamente, ahí hubo connivencia, complicidad. Pero eso digo, aquí falló, creo yo, la sincronía, es decir, tal vez el ejército decía no es el momento, o a lo mejor dijeron a la última hora se echaron para atrás, algo pasó ahí. ¿Verdad? Entonces, probablemente esto va a traer cola en este sentido. Yo no creo que Lula se quede de los brazos cruzados, va a comenzar a escarbar, como lo anunció ayer. Y más de tonto, si al escarbar no mete preso, porque se la van a volver a hacer. Y la próxima vez va a ser de verdad. Pero hay una cosa que a mí me llama la atención, como yo soy mal pensado. Hombre, que el presidente de Cuba, o que el presidente de Venezuela, o que el presidente de Nicaragua, incluso que el presidente de Argentina o el presidente de México, de inmediato respalden a Lula, me parece de lo más natural. Son gente demócrata, ¿verdad?, que tienen una sintonía básica con Lula y el Partido de los Trabajadores, entonces me parece natural. Pero además, son gobiernos que han sufrido embates de la derecha parecidos, por lo menos Cuba, Venezuela y Nicaragua, sí. Entonces saben lo que es eso. Entonces dice, espérate, que la cosa, venga, hombre, Lula, estamos con vos, es natural. Pero que venga la OTAN, que vengan los yanquis, que vengan los politicastros estos baratos, traidores de Europa, a decir, pobrecito Lula, viva Lula.
malo Bolsonaro, malo. ¿De dónde? Pero si ellos mismos patrocinaron el golpe contra Dilma en Brasil, contra Dilma Rousseff, que está demostrado que le inventaron un caso que no existía para destituirla, y lo hicieron con la connivencia, con el patrocinio, empujados por la OTAN, por Europa y por Estados Unidos y por toda la derecha latinoamericana. O lo que hicieron con Fernando Lugo en Paraguay, ya se les olvidó, que fue el primero, al que también destituyeron y le inventaron un caso ahí en el Congreso, patrocinado por Estados Unidos, por la OTAN, por Europa. O lo que pasó con Manuel Zelaya, ahora anda renegando, pero en aquel momento, con lo que pasó con Manuel Zelaya en Honduras, fue un golpe. ¿Y dónde estaba la OTAN? Y no fueron los yanquis los que permitieron que su base militar se utilizara para que el avión partiera hacia San José con Zelaya, el presidente legítimo de Honduras en ese momento. Y la OEA, ¿qué hacía? Salió Almagro a defender a Lula. Espérate, Almagro defendiendo a Lula. Esto está raro. Demasiado raro. Yo no he encontrado a nadie de gobernante, ninguna declaración que diga en una manifestación pacífica o es la protesta legítima. Nadie. Ni un solo gobierno. Y ellos han utilizado ese procedimiento para derrocar gobiernos legítimamente constituidos con el propósito de poner a sus marionetas. Aquí está pasando algo raro, que quizás con unos meses lo vamos a saber. Uno tiene sus propias opiniones sobre el trasfondo de este asunto, pero digamos, dejemos al tiempo. Por ejemplo, uno podría suponer que Lula es el hombre de la OTAN y de los yanquis para Brasil. Uno podría suponer eso. Sacando la suma, 1 más 1 son 2. A ver, si Lula realmente toma la decisión de reinsertar a Brasil en el escenario internacional y hacerlo como un protagonista, lo ideal es que Lula tome distancia de la OTAN, fortalezca el BRICS, ¿no? Que ahora incluso se va a aumentar, ya no va a ser BRICS, quién sabe cómo se va a llamar, porque van a entrar como 4 o 5 países más, que fortalecía los procesos de integración autónoma de los latinoamericanos, la CELAC. Lo ideal, ¿no? Pero, ¿qué quiere Lula? Hacer una cumbre de la CELAC, pero llevar a Biden. ¿Qué tiene que ir a hacer Estados Unidos a la CELAC? ¿Me entendés? Entonces, aquí hay cosas raras, muy raras. Te lo pongo en el lado positivo. Tal vez ahora aprende Lula. Se la montaron. Él no estaba ahí. Es un ensayo. Pero se la montaron. Menos mal que ahí no hubo muertos. Pero es que aquí en Nicaragua fue armado. En Cuba fue armado. En Venezuela fue armado. Armado de armas. No armado de organizado. De armas. Aquí con fusiles de asalto, en Venezuela fusiles de asalto, en Cuba fusiles de asalto. Y ahí sí hubo muertos, y policías muertos, y soldados muertos. O en Irán ahorita, que es lo que le están haciendo a los iraníes. ¿No? ¿Qué querían entonces? Que las autoridades se acobardaran y dijeron, no quiero disparar. Y ahí se va a defender el poder, hermano, si eso es legítimo. Aquí en la Cochinchina, ¿qué pasó en la Casa Blanca? Perdón, en el Capitolio en Estados Unidos el año antepasado? No fue eso, no llegó Trump con gente armada al Capitolio. ¿Y qué pasó? Hubo enfrentamientos, 5 muertos. Y un montón de presos. Son como 700 ya los condenados, algo así. Y defendieron el poder, lo defendieron con... Y eso que no movilizaron al ejército ni a toda la fuerza armada que ellos tienen, ¿verdad? Aquí tampoco movilizamos al ejército.
Lo que quiere decir es, bueno, aquí ha habido un intento de golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos y los europeos para deponer gobiernos que le son hostiles según ellos, y colocar a títeres que subordinen a esos países a los intereses de las potencias extranjeras. Ese es el procedimiento que han ocupado. Entonces, ayer, ¿estaban los yanquis implicados o no? Es una gran pregunta. Sería que los yanquis estaban implicados, pero si el ejército participaba. Y entonces cuando vieron que no salían los militares, dijeron, verá, te vamos a condenar. Es probable. No hay que descartarlo, no lo sabemos, pero no hay que descartarlo. Después que te salga un monigote, un hombre que desafortunadamente los chilenos eligieron como presidente de Brasil, que ya los había traicionado al movimiento popular en el 2019, lo ponen de presidente y este pobre diablo de pronto sale, que es pinochetista encubierto, sale defendiendo a Lula. Espérate, que sale, ¿cómo es que se llama? Presidente de Ecuador, Lazo, defendiendo a Lula. Sale el presidente de Guatemala o el de Costa Rica. O sea, aquí hay algo raro. Sale Felipe González, semejante traidor, vendido a la OTAN. Y el Pedro Sánchez, otro monigote de la OTAN. O sea, te estoy contando gente que ha patrocinado golpes de Estado en otros países, como el que patrocinaron ellos en Ucrania. Ellos patrocinaron el golpe de Estado de 2014 en Ucrania. Depusieron un gobierno legítimo. Con el mismo procedimiento de ayer en Brasil y más ampliado porque tenían bandas fascistas armadas. Lo quisieron hacer aquí. Y de pronto estos son demócratas y defensores del orden instituido, resultados electorales. Pero si por elecciones había ganado el presidente ahí en Ucrania y lo depusieron. ¿Me entendés? Entonces aquí, como uno es desconfiado, y en los yanquis no hay que confiar ni tantito así, como decía el Che. Uno dice aquí hay algo raro. Te voy a dar otro ejemplo. Acaba de pasar lo de Perú. ¿Qué fue lo de Perú? Pedro Castillo, un traidor, un pobre hombre que se terminó cooptado por la vanidad, debido a su vanidad, y ahora está preso. Pero fue ilegal, totalmente ilegal su deposición. Y eso lo sabe todo el mundo. ¿Quién está respaldando al movimiento popular del Perú que está todavía en las calles y que lo están matando? ¿Quién nos está respaldando? ¿Quién en la comunidad, entre comillas, internacional está reclamando el respeto a la institucionalidad en Perú? ¿Quién? ¿Dónde está la OTAN? ¿Dónde están los yanquis? Si la embajadora yanqui es la que Kitty pone, que es una agente de la CIA, por cierto, ella misma lo pone en su currículum, esta delincuente que es embajadora yanqui en Lima, Kitty pone a funcionarios. Literal. Fue la que dio la orden final para sacar a Castillo. A ver, Perú es un país ocupado. Y es una desgracia terrible. Con una cultura milenaria tan poderosa como la cultura inca. Entre otras culturas, porque son decenas de culturas originarias las que hay en el Perú. Pero la más relevante es la inca. Ahí hay quechua, ahí hay de todo. Pero una cultura extraordinaria. O sea, los acueductos los inventaron los incas como 2000 años antes que los romanos. Imagínate vos, por ejemplo. Pues. Y es una desgracia, un país literalmente, no teóricamente, literalmente ocupado por Estados Unidos. Ahí tienen 10 bases militares. El ejército del Perú está absolutamente subordinado al Comando Sur de Estados Unidos y no es
retórica, es realidad. Sus mandos se subordinan al Comando Sur, no le hacen caso a nadie ahí en el Perú, ni siquiera a los ricachones. El Comando Sur. Entonces, ¿y dónde han colocado las principales bases de los yanquis? Cerca de la Amazonia, o la Amazonía, como querrá llamarle, de las Amazonas. El pulmón del mundo, que fue destrozado por Bolsonaro. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, aquí hay bases militares que las había sacado Correa en Ecuador, las volvió a poner Lazo. Bueno, antes, el traidor de Lenín Moreno. Entonces, en Ecuador, en Perú, en Colombia. ¿Ah? Entonces, el Perú, militarmente ocupado, políticamente subordinado, con una claque política corrupta hasta los tuétanos. No hay sector político dominante en el Perú que no sea corrupto y vinculado al crimen organizado y al narcotráfico. No existen. Ni siquiera existe un partido dominante, porque de eso se han ocupado los gringos, de que hay un pleito de perros ahí. Y ahí, ¿quién dijo esta boca es mía? Cuando votaron a Castillo y lo tienen preso. ¿Quién ha exigido que lo pongan en libertad? ¿Verdad? O te doy otro ejemplo. ¿Por qué está preso Julian Assange, el periodista australiano? Bueno, ¿por qué está preso? Porque reveló los crímenes de la CIA en todo el mundo. Porque reveló los planes de los dueños de la riqueza mundial para dominar al resto del planeta. Ese es su gran pecado. No injurió a nadie, no difamó a nadie, no cometió actos terroristas, no financió actos terroristas, no patrocinó guerra ni golpes de Estado, no hizo nada más que revelar lo que los yanquis hacían, los yanquis y los británicos hacían, la OTAN, pues, en distintas partes del mundo. Ese es su gran delito y ahí está preso. ¿Y quién de ellos pide la libertad de Julian Assange? Entonces, repito, aquí yo olfateo, es mi opinión, que es algo raro, feo, fétido, huele mal. Ojalá y nos equivoquemos, ¿verdad? Y ojalá Lula asuma de verdad un proyecto de nación autónomo, independiente, que tenga relaciones con todo el mundo, pero que no se subordine a los yanquis ni a la OTAN. Ojalá. Y recuerden otra cosa. La extrema derecha en Brasil no es Bolsonaro. Bolsonaro es, digamos, la figura política más relevante. Pero la extrema derecha brasileña ya gobernó Brasil a punta de asesinato. Entre mediados de los 60 y principios de los 80, más de 20 años se pasó en el poder. Esa es la extrema derecha. Y está enquistada en el ejército, en todos los cuerpos armados de Brasil, en los terratenientes, que son un poder enorme en Brasil. Ahí hay latifundios del tamaño de Nicaragua, dueños de una sola persona, enormes. Ahí hay poderosísimos intereses agroindustriales, todos los madereros que están detrás de las Amazonas para hacer sus negocios. Eso es extrema derecha pura. O sea, y además gente que no anda con escrúpulos, que si hay que matar, mata, si hay que contratar sicarios, los contrata y manda a matar y les vale. Y están impunes. Ahí no vienen matando ecologistas a cada rato. No se nos olvide, pues. Entonces regreso al principio, de lo que hablábamos, de la base social
de Bolsonaro, que repito, no es una base social homogénea ni en términos sociales, ni en términos económicos, ni en términos políticos. Es una base social muy amplia, penetrada y, digamos, configurada por un discurso de odio, de profundo odio, odio a todo lo que no sea como ellos, odio. Es como hicieron aquí entre 2018 y 2020. Odio. ¿Ah? Y así fue configurada, fue creada. Entonces, ¿cómo desarmar esa mentalidad que ha contaminado a millones de brasileños? Es un desafío. Y yo les decía al principio, ¿no?, que ese fanatismo religioso que hay en Brasil, que no es exclusivo de Brasil, empezó con la proliferación de las sectas que introdujo de la mano de Estados Unidos durante la dictadura militar brasileña. Se introdujo a partir de los años 70 y proliferó, financiado. Le dieron millones de dólares para hacer templos, para distribuir documentos, para crear figuras, pero millones de dólares. Su propósito principal era destruir la corriente de la teología de la liberación que había surgido en Brasil y Argentina, Perú, pero destruir a la iglesia de los pobres, pues así le llamábamos en Nicaragua, destruirla e invertir en la influencia de la Iglesia Católica y reducirla a la mínima expresión, y lo lograron, pero destruyendo a la teología de la liberación y con la complicidad de las autoridades vaticanas. Se acaba de morir Benedicto Ratzinger, que fue el ejecutor desde el punto de vista de la jerarquía vaticana de la destrucción de la teología de la liberación. Fue el ejecutor, persiguió a los teólogos durante décadas. Leonardo Boff, Gustavo Gutiérrez, Helder Cámara, Casaldáliga, todo. Aquí en Nicaragua hizo un desastre y fue una persecución organizada. Y el resultado es ese. La Iglesia Católica ahora ha perdido la inmensa mayoría de su influencia porque le dio la espalda a la pobretería. Se consolidó el casamiento con el poder económico y ahí está el resultado. Fíjate que el fenómeno de Brasil, desde ese punto de vista, es de estudiarlo sociológica y políticamente y hacer montones de libros. Es decir, creo que es importante que saquemos lecciones, ¿no? ¿Vos crees que lo de ayer de Bolsonaro en Planalto, ahí en Brasilia, es un incidente aislado o ahí se acabó? Ni se acabó para Brasil, ni se acabó para América Latina, te lo aseguro. Aquí vamos a ver algo parecido contra Petro en Colombia, y vas a ver, de la mano de los paramilitares, por ejemplo, y de los narcotraficantes. O en México contra López Obrador, se la van a armar. Ahí tienes dos ejemplos. O sea, esto no, para nada. Va a ser un incidente aislado. Y lo que hay que observar ahora es para dónde agarra Lula. Para dónde se recuesta. Si se recuesta en la OTAN y de Estados Unidos o si se recuesta en los gobiernos progresistas de América Latina. O si se recuesta en el BRICS. Hay que ver. Para mí está por verse. China, Rusia, todo el mundo condenó lo que pasó ayer. Pero me parece que la siguiente jugada tiene que ser de Lula. Si quiere que lo respeten, tiene que demostrar independencia. De lo contrario, lo van a hacer papilla. Si Lula quiere realmente, digamos,
refundar la nación brasileña, tiene que tomar medidas de carácter independiente. De lo contrario, lo van a avasallar. Los yanquis no se casan con nadie. Vos les servís, se casan con vos. Ya no les servís, te pegan la patada. Y hay muchos ejemplos en la historia de eso, ¿verdad? Aquí en Nicaragua tenemos montones. En el momento que le dejas de servir a sus intereses, te pegan la patada, te lanzan al basurero. Y ahí quedas, porque si ya fuiste instrumento de los yanquis, sos traidor a tu pueblo. Por lo tanto, tu pueblo no te quiere, y tampoco los yanquis, que son los que te utilizaron, a la basura. Entonces, si Lula de verdad quiere refundar la nación brasileña, el proyecto nacional de Brasil, recuperar su poderío industrial, su poderío político internacional, tiene que ser independiente. Yo no estoy diciendo que se sume a un bloque de China o al bloque de Rusia. No, que sea independiente. Porque la independencia conspira contra los intereses de la OTAN. La independencia conspira contra los intereses de los yanquis. Que sea independiente. Que defienda a su país. Que defienda a su pueblo, que resuelva los problemas de su pueblo. Y ahí tendrá que convertirse otra vez, o si alguna vez lo fue, tendrá que volver a ser, o tendrá que inaugurarse como antiimperialista. No hay otra manera. No hay. Chocho, estoy hablando mucho. Se nota que tengo, ¿cuánto? 3 semanas de no hablar. Entonces, la forma que tiene Lula de defender el poder es 2 maneras. Una política independiente, de verdad soberana, independiente, autodeterminada, y de respeto a todos los demás. Y 2, construir poder. Lula no tiene poder. No. El Partido de los Trabajadores es un cascarón. Tiene que construir poder. Organizar a la gente, y tiene que dar poder a la gente. Que la gente tome decisiones, que asuma el poder. Si no, a Lula se lo van a echar. A menos que ese sea su plan. Simplemente un administrador del sistema capitalista y de los intereses yanquis en Brasil, dar unas cuantas limonas a los pobres por aquí, a los pobres por allá, medio hacer la mueca a nivel internacional y ya está. Es decir, llevó al gobierno porque quería estar en el gobierno y ya está. Yo siempre me he preguntado, ¿vos crees que Lula cae preso porque le dio la gana a Bolsonaro y nada más? ¿Vos crees que los yanquis no estaban atrás de eso? Y la segunda pregunta, ¿vos crees que a Lula lo exoneran de todo así nomás? Que fue la justicia la que funcionó. ¿Te crees eso? Y una última reflexión para hacer la pausa. Una última. Lula, que ha dado unos bandazos hacia la derecha, que no jugando, hermano. A ver, voy a repetir algo que lo he dicho muchas veces. Lula sin Daniel Ortega no sería nada. Porque es Daniel el que lo introduce a la escena política internacional, el que se lo presenta a Fidel, y ahí es que inicia él su carrera política. En ese momento era un dirigente sindical al que Daniel había conocido en Brasil, y por eso es que Daniel lo invita. Que después Lula se olvidó de esas cosas y ahora se las cree. La mamá de Tarzán es el otro costal y nos hace mala cara cuando llega un representante como el general Moncada y se pone de careperro con él. Dale pues. Pero Lula es de los que se ha creído el cuento de la democracia burguesa, como que si eso fuese la panacea de solución a los problemas. Y entonces te habla de la babosada, la peor de las babosadas que he oído hablar. Bueno, no la peor, una de las tantas. Pues. Yo creo en la alternancia en el poder. Dale pues, mira lo que te pasó, baboso. Por pendejo, mira lo que te pasa. Primero, derrocan a Dilma, que verá tu relevo, Lula. Después te echan preso por la alternancia en el poder.
Hombre. Y por andar creyéndose el cuento que la división de los poderes, que no sé qué, está el resultado. Hombre. En fin, veremos cómo se desenvuelven los acontecimientos. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Son las 7:27. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 31 minutos. Ando hablantín, ya te dije. Hoy, en la tarde, en el Centro de Convenciones Olof Palme, va a ser la inauguración del periodo legislativo de la Asamblea Nacional. Va a ser un acto solemne. Están convocados todos los poderes del Estado. Imagino que eso va a ser hacia las 6 de la tarde aproximadamente. Y seguramente habrá cadena nacional. Debe haberla. ¿Verdad? Un mensaje de Año Nuevo. Entonces yo el otro día me ponía a pensar, hombre, ¿cómo será este año? ¿Difícil o fácil, hermano? Cuando te decidí a ser independiente, nada es fácil. Nada es fácil. Pero no va a ser, este año no va a ser más difícil que el año pasado, ni más fácil. Va a ser otro año de lucha, de construcción. Pero no, nosotros, yo creo que esto es, a veces me parece a mí que nos perdemos, o perdemos de vista que aquí estamos en guerra, hermano. Es en serio. No hay guerra de balazos, menos mal, y ojalá que nunca la haya. Los que hemos vivido una guerra, odiamos la guerra. No es que le tengamos miedo, sino la odiamos, no queremos que nadie ande en guerra. Pero tampoco es que no vamos a rechazar el uso de las armas para defender lo que somos, tampoco así, pues. Hacemos todo lo que haya que hacer para evitarlo. Pero si no hay remedio, hermano, ni modo, pues. O sea, menos mal que no hay guerra balazo. Y no hay guerra balazo porque tenemos ejército y policía. Y el Ministerio de Gobernación. Tenemos esas tres cosas. Instrumentos que son sólidos, eficientes, profesionales y sobre todo eficaces. Entonces, esos son los que garantizan que en el país no haya guerra. Es mentira, ¿verdad? Parece una paradoja, una contradicción, pero no. O sea, ¿quieres que no haya guerra? Tienes que tener listas las armas. Si quieres la paz, prepárate a la guerra, dice la Biblia, ¿verdad? ¿O no? ¿Ah? Entonces es igual. ¿Quieres la paz? Hay que prepararse. Entonces, aquí no tenemos guerra armada, guerra balazo, porque tenemos ejército, policía, Ministerio de Gobernación. De lo contrario, hermano, hace rato que nos hubieran pasado la factura todito. Y es que habría una guerra civil horrible, país partido, si no tuviéramos esos tres instrumentos. Y la dirección de Daniel, obviamente, ¿verdad? Entonces, lo primero es asumir eso. Entonces, todo lo que hacemos, primero estamos en guerra contra la pobreza, y estar en guerra contra la pobreza es estar en guerra contra los yanquis. Parecen un invento. No, hermano, la pobreza, como dijo Rosario hace como 2 años, lo dijo, algo así. Me pareció genial la formulación que hizo Rosario. El último muro de la opresión de los yanquis es la pobreza, de los capitalistas, es la pobreza. El capitalismo siembra la pobreza deliberadamente y te mantiene en la pobreza deliberadamente para ellos ser cada vez más ricos, pero además, sobre todo, porque de esa manera no, entre más en la miseria estás, menos vas a tener posibilidades de rebelarte, porque andas en el busca la vida todos los días. Y además tenés bombardeo ideológico. ¿Cuándo, hermano? Y pobreza es no tengas educación, pobreza es no tengas salud, pobreza es no tengas vivienda digna, pobreza es no tengas agua, pobreza es no tengas energía, pobreza es no tengas dignidad. Eso es deliberado.
Primero, estamos en guerra contra la pobreza. Y segundo, estamos en guerra contra los yanquis y la OTAN. Somos parte de ese enfrentamiento global. Porque nosotros no queremos ser colonia. Queremos tener independencia, tener autodeterminación. Y como queremos eso y hacemos eso contraría los intereses de los yanquis y de la OTAN. Entonces, en esa misma medida, estamos en guerra con ellos. Papá, no mira todas las chanchadas que nos hacen todos los días del mundo. Y ahí. Y nos defendemos y vamos venciendo día a día. Fíjate bien. Aquí ya nos sirve todo lo que hicimos el año pasado. Que llegamos al 99 punto no sé cuánto de cobertura de energía eléctrica, al casi el 90% de agua potable, que a todas las universidades. Ya, y eso ya pasó. Vamos a lo nuevo. Nuevas cosas. Porque la vida es novedad todos los días del mundo. La vida es novedad. Si no es novedad, no hay vida, hermano. No es así. Entonces, las cosas, tenemos que hacer nuevas cosas. Lo que hemos hecho es la base, pero no es que nos vamos a poner de brazos cruzados. Tenemos que ir para adelante, empujando. Si nos metimos a esto, no es para morir, es para vencer. ¿O no? Si te metiste a luchar, no es a luchar por luchar, no. Nos metimos a esto porque mediante la lucha vamos a vencer. Por eso lo hacemos. Entonces vamos a vencer lo que sea. Y vamos a buscar los caminos que sean para vencer a los yanquis, para vencer a los opresores, para vencer la pobreza. Lo que sea. Y vamos. Empujando. Y sin perder la alegría de vivir. Somos luchadores, pero no por eso somos amargados. ¿Quién dice? Parte de nuestra cultura es la alegría de vivir. Es parte de nosotros mismos. Los nicas somos campeones en muchas cosas, ¿verdad? Y en una de las cosas que somos campeones es en sobreponernos al dolor. El dolor de perder a alguien o perder algo. Pero somos rapidísimos. Y le echamos. Tenemos muchos ejemplos, ¿no? Te voy a citar algunos. Terremoto del 72, a propósito que se cumplieron 50 años. El 23 de diciembre del año pasado. Se destruyó la capital. Destruida. ¿Cuántos murieron? Nunca se supo y nunca se sabrá. No menos de 10,000, quizás 15,000. Éramos 350,000 en aquel momento. O sea, murió un montón de gente. Familias enteras murieron. Y luego, el éxodo. Destruida Managua, que era el nervio del país. El país quedó paralizado 2 meses. Casi 3. Empezó a moverse en marzo, finales de febrero, marzo del 73 empezó. Y a superar lo que había significado la destrucción de Managua. Y en 7 años estábamos saliendo de Somoza. Lo que parecía imposible. En 7 años después del terremoto, sacamos a los yanquis del poder. ¿Qué más querés? Y nos sobrepusimos a ese dolor enorme, a la partición de familias que quedaron, unas viviendo en Jinotepe, otras viviendo en León, otras en Estelí, otras aquí en Managua, familias partidas. Y fue la primera la segunda gran emigración de nicaragüenses hacia Costa Rica, hacia El Salvador, hacia Guatemala, hacia Estados Unidos, sobre todo California. Y en 7 años votamos a Somoza. Y estábamos respirando y llevábamos 2 años en la lucha ya contra la pobreza, felices. Felices nosotros los nicaragüenses. Desde el 19 de julio del 79
hasta entrado, empezando el 82. Felices. Construyendo la campaña contra la poliomielitis, la brigada de salud, la campaña de alfabetización, la educación de adultos, la reforma agraria, las cooperativas. Lindo aquello. Nos vino la guerra contra los yanquis. Horrible, espantoso. Los chavalos tuvieron que ir a defender con el fusil en la mano a su patria. Murieron montones de cipotes murieron. Y otro montón quedó lisiado. Y como me decía el otro día Enrique Mayorga, un compañero que trabaja con nosotros y que anduvo en un blitz, en el Farabundo, creo, ¿no? Me decía Enrique, mira, en otros países cuando ha habido guerra, hay un tratamiento psicológico, psiquiátrico para todos los que vienen desmovilizados. Y es verdad, aquí no hubo eso. Terminó la guerra en el 90-91, a la Violeta le valía que el chavalero tuviera o no tuviera trauma. ¿Qué le importaba? Si eran seres humanos desechables para la Violeta. ¿Quién se ocupó de todos esos muchachos y muchachas desmovilizados del servicio militar de los BLI o del propio ejército? Si en el ejército lo que hicieron fue pegarle las patadas con el PL1, con el PL2, con el no sé qué. Pegarle la patada y mandarlos a la calle. ¿Quién se ocupó? Compañeros que habían visto morir a su mejor amigo, a su lado. Que habían visto masacres de campesinos. Que habían pasado los peores horrores inimaginables para poder sobrevivir en las montañas, comiendo lo que fuera. Literalmente lo que fuera. Para sobrevivir. Aguantando lluvia, aguantando calor, aguantando lo que fuera. Y la bomba, los balazos. ¿No? ¿Quién se ocupó de ellos? Nadie. Y ese chavalero, que ya ahora son veteranos, ¿cómo logró salir de sus propios traumas? Entre ellos mismos. Entre ellos mismos. Muchos, o algunos, mejor, no lo lograron, superaron. Gente que se suicidó, gente que se refugió en el alcohol o en la droga, que se tiró a la calle de en medio, como decíamos nosotros. Pues. Otra gente emigró, triunfaron, pero aquí fueron desechados. Y miren ahora. Gente recuperada, fuerte, luchadora, leal a la causa de la revolución, a su pueblo, leal. Que tienen como almanaque de su vida una biblioteca gigantesca de experiencia revolucionaria, dispuestos a ofrecérsela a cualquiera. ¿Sí? Entonces, bueno, terminó la guerra y después vino la otra guerra, recuerden. Entre el 90 y el 2007 nosotros vivimos otra guerra, ya se les olvidó. ¿Qué es sino el neoliberalismo? No es una guerra contra el pobre, contra el pueblo. Arrebatándonos todo lo que teníamos, todo. Iban a culminar su obra de despojo si hubiese ganado cualquiera de los dos que eran candidatos de la derecha, Rizzo o el otro, la rata Montealegre. Si hubiera ganado cualquiera de esos dos hermanos, estaríamos en la lipidia. Muertos de hambre andaríamos todos. Fue una guerra total. Contra nosotros mismos, contra la historia, contra todo. Y los vencimos. Y miren ahora. Tenemos patria. Y tenemos patria porque tenemos pueblo. Por eso tenemos patria. Porque el pueblo está organizado, porque el pueblo está decidiendo, porque el pueblo vive mejor. Por eso tenemos patria. Entonces nosotros tenemos que... Todo eso nos sirve. ¿Por qué nos sirve? Porque nos inspira, ¿no? Nos da fuerza, nos da experiencia. Tenemos que estudiar.
Pero no es suficiente. Tenemos que ver hacia el futuro. ¿Qué hacemos mañana? Hay que ir pensando en eso. ¿Cómo queremos que nuestros chavalos estén formados de aquí a 5 años? Porque el país que estamos defendiendo, la patria que defendemos hoy, que hemos construido en estos 17 años, bueno, a lo largo de los últimos 44 años, esa patria no es solo para nosotros, sí, es para nosotros, pero sobre todo para los que vienen. Nosotros vamos de salida, pero los que vienen, a ver, el otro día estaba, miren, el otro día vamos a hablar a fondo de estas cosas, pero, o sea, aquí la famosa inteligencia artificial avanza a pasos agigantados. Sí, o sea, que la inteligencia artificial son las cosas que van a hacerse por la vía de informática, pero sin alma. Nosotros tenemos que preparar a nuestros jóvenes que sepan dominar esa técnica, esa ciencia, y que sepan colocarla al servicio de los seres humanos y no que se subordinen los seres humanos a la inteligencia artificial, que es el plan de ellos, de los yanquis, de los ricos, de los dueños de la riqueza del mundo. Tenemos que pensar en eso. Ajá. Nosotros hemos logrado algo que yo no creo que exista un país de América Latina que lo haya logrado. No creo. E incluyo a Cuba y a Venezuela. Nosotros tenemos autosuficiencia alimentaria, hermano. Si eso es una cosa gigantesca. De verdad es gigantesca. Y andan en ese afán México, buscando la autosuficiencia alimentaria porque se las destrozaron, ¿verdad? Cuando le quitaron el maíz, el arroz y lo demás. Menos. Venezuela anda en esa búsqueda. Ahí anda buscando. Cuba ya no se diga. Pero bueno, ya sobre la base, ya tenemos garantizado todo lo que podemos comer, nuestra dieta básica, lo que los nicaragüenses estamos acostumbrados a comer, lo tenemos garantizado. Ok, hay que ver para adelante. ¿Me entendés? A ver, pues, que no voy a inventar, pues, o sea, elevar el nivel de vida de manera que todos podamos comer carne 2 o 3 veces por semana. ¿Cómo vamos a elevar el nivel de vida? Pues con trabajo. ¿Cómo se eleva o se aumenta la cantidad de trabajo? Con gente preparada. ¿Y cómo se prepara la gente? Pues en las universidades, primero preescolar, primaria, secundaria, universidades o los institutos vocacionales, los técnicos. Preparándonos. Ajá, pero ¿en qué los vamos a preparar? Pues en tales, más cuáles cosas. Ajá, ok. Y después, bueno, y ahí vamos viendo. ¿En qué insisto yo? En que tenemos que, primero, en primer lugar, hermano, ser optimista. Yo creo que eso es básico. Que vamos a salir adelante, vamos a vencer. 2 más 2, vamos a vencer. Eso me parece a mí un requisito indispensable para todo el que cree ser sandinista. Tienes que ser optimista. Esos sandinistas son optimistas. Primero. Segundo, ser previsor. O sea, estar orgulloso de lo que hemos hecho y asumir lo que hemos hecho con orgullo. Sí. Pero sobre todo, previsor y avisor. Las dos cosas. Prever y avisorar. O sea, a ver, ¿a dónde llega esto? ¿Qué queremos hacer? Mira los chinos. Claro, ser como los chinos está como difícil, pero bueno, pero mira ese espejo, mira los chinos. Acaban de hacer un congreso del Partido Comunista el año pasado. Tienen planificado el país hasta el 2050. Cuánta población, cómo va a ser la economía, cómo van a ser las ciudades, todo. Líneas generales, obviamente, no estamos hablando de que al detalle, pero sí líneas generales, y ahí van. Claro, lo que pasa es que para un país como nosotros, empobrecido, es mucho más difícil la planificación porque hay muchos factores que gravitan sobre nuestra realidad.
Ya ves, pues, la pandemia hizo paste la economía mundial y causó una inflación que la sufrimos todavía hoy. Todo lo importado ahora es hasta un 70% más caro que hace 3 años. Porque ahora es mucho más caro traer las cosas de donde las producen. Por los barcos, por los contenedores, por los fletes, por los puertos. Carísimo, carísimo. ¿Sabes? ¿Y qué vas a planificar frente a eso? Y después te metes a lo del petróleo, y hermanito, por Dios, si no hubiera la voluntad política de Daniel de subsidiar el precio del combustible, ¿dónde estaríamos ahorita? Con una mano adelante y otra mano atrás. Y aquí hay varias vías de subsidio. El combustible no solamente es el subsidio que asume el Estado de Nicaragua cada vez que vos compras un galón de diésel o de gasolina o un cilindro de gas. No solamente eso, sino cada vez que los que utilizan el transporte urbano en Managua, por ejemplo, cada vez que pagan el pasaje del bus. ¿Cuánto crees que estaría pagando de pasaje ahorita? No menos, literal, no menos de 18 Córdoba. 50 centavos de dólar. No menos. ¿Verdad? Entonces, esos son factores que no dependen de nosotros. Nosotros no producimos petróleo. Pero bueno, dentro de las pocas posibilidades que vos tenés para planificarlo, tenés que hacer. Y tenés que ir actualizándote cada cierto tiempo, porque no puedes estar estático. Hay muchos factores que mejoran o empeoran. Eso es así. No podemos tener la planificación de los chinos porque son una potencia mundial, hermano. Fregué. Te pones a ver las cosas que hacen los chinos. Tienen ahí, tienen el mayor, ¿cómo se llama eso? Parque solar del mundo. Una cosa gigantesca de paneles solares que son capaces de dar energía eléctrica a 3, 4 ciudades al mismo tiempo, ¿no? La construcción de edificios, la tecnología. O sea, que uno de los fondos de la guerra mundial son los microchips. ¿Quién hace los microchips? Los chinos van buscando cómo ser soberanos, independientes en los microchips, porque los gringos son los que lo tienen. Es una de las grandes cosas. ¿Por qué? Porque el microchip va a ser para todo. No solo es para los celulares. O para los televisores, los Smart TV. No solo para eso, para todo. Los vehículos eléctricos, no sé qué. Y si no tenés nosotros dueños de la fabricación de los chips, si le tenés que estar comprando todo a los yanquis, estás listo y servido. En eso andan pensando los chinos. ¿Me entendés? Pero tenemos que ir pensando en todo. Por eso, por ejemplo, el año pasado se empezaron a construir las terminales para los vehículos eléctricos, porque se supone que hacia eso va. Dejarán de existir los vehículos de combustible derivado del petróleo y vamos hacia a lo eléctrico. No es mañana, pero ya a la vuelta de 10 años a lo mejor, y aquí ya tenemos la mitad del parque vehicular que son eléctricos, a lo mejor, o no. Pero hay que pensar que puede ocurrir eso. Yo lo que creo entonces, primero es optimismo, segundo es previsor, ¿no? Optimismo, previsor, firmeza. Esa firmeza, a veces creemos que la firmeza solo es aquí, es pegar gritos, aquí no pasan los yanquis, no, firmeza es muchas cosas más, hermano. Aquí si vamos a aplicar la ley es con todo el huevo, me disculpan la frase, con toda la fuerza. Y a defender. Es la ley, ya está. Vendrán presiones por aquí, presiones por allá, desde este costado, desde el otro costado también. Pero defender con firmeza. Con toda la fuerza. El poder constituido. Y el defender el poder no es defender el poder de Daniel. O el tuyo, pues. No, hermano, el poder de la gente. Para que la gente pueda progresar. Algunos babosos creen que esto es de personas, de figuras. No, hermano.
¿En qué te insiste Daniel todos los días del mundo que él habla? ¿En qué insiste? Y Rosario, ya no se diga, las 6 veces que habla en la semana, las 6 veces siempre te dice lo mismo. Las cosas son del pueblo, los triunfos son del pueblo, no son de una persona, ni de un partido. Son de la gente. La gente es la dueña de esto, no somos nosotros. El que se cree el cuento, el que hace muñequito, el que hace no sé qué, de que es él o que es ella. No, hermano, es la gente. Eso lo tenemos que tener claro. Optimismo, previsores, confiados, firmeza, confianza, firmeza y recordemos, es el pueblo el dueño de todo. Dueño del pasado, dueño del presente, dueño del futuro, dueño de los logros y también dueño de los reveses, también, sí, también. Eso es así. Pero aquí no hay más protagonista que la propia gente. Cuando nos perdemos en esa óptica es cuando cometemos errores. Y una última cosa. Hay una frase que comentamos hace como 2 años, creo que fue. Cuando perdemos de vista al enemigo, le empezamos a meter caña al amigo, al compañero. Es decir, si perdés de vista quién es tu enemigo, te empezás a pelear con tus compañeros. ¿Qué es eso? No perdás de vista quién es tu enemigo. Y el enemigo se llama los yanquis, el capitalismo, el imperialismo, la OTAN. Esos son nuestros enemigos. Mientras tengamos clara esa película y dirijamos todas nuestras municiones contra ellos, no vamos a tener tiempo de andar peleando con nadie. Con compañeros, con amigos. No hay tiempo para eso, porque el propósito es vencer al enemigo y no hay que perder de vista quién es. No andemos creyendo en cantos de sirena. Eso de Brasil de ayer, chiva, hermano. Chiva no porque salieron, no, chiva porque mira, esos que salieron ahí defendiendo a Lula. Chiva. En los yanquis no hay que confiar ni tantito así. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.